entidad-relación son una herramienta muy útil a la hora de realizar el modelamiento de una base de datos. Estos diagramas ilustran entidades como personas, objetos o conceptos y cómo éstas se relacionan entre sí dentro de un sistema. Para poder conversar acerca de estos diagramas es importante resolver y analizar temáticas de la vida real. En este caso, vamos a analizar la temática de conflictos bélicos. Esto será un ejemplo didáctico con la finalidad de reforzar el análisis y el modelamiento de un diagrama entidad-relación. ¿Cuál es el objetivo de este ejemplo didáctico? Nos menciona que una organización internacional quiere hacer un seguimiento de los conflictos bélicos que se producen en el mundo. Es decir, vamos a tomar esta temática de la vida real y la vamos a llevar a un modelo, lo cual nos permite implementar una base de datos. Como primera parte, vamos a realizar la identificación de las entidades para este diagrama entidad-relación. Para ello, vamos a tomar algunos fragmentos del texto que nos da la información de la problemática para poder identificar, extraer esas entidades para luego llevarlas a la implementación del diagrama. Como podemos ver, no quisiera leer completamente todo el texto, pero lo esencial nos menciona que es un conflicto, que un conflicto afecta a muchos países, que un conflicto se identificará por nombre o causa que provoque el conflicto y demás datos que nos da esta información. Lo importante para llevar a cabo un buen análisis es resaltar cuáles son las entidades y cuáles son los atributos que identifican esas entidades. En este caso, podemos dar cuenta que la entidad principal es conflicto y esa entidad va a estar descrita por sus atributos, cuáles son un nombre, el código numérico único, los países que afecta, quiere guardar los países que afecta, el número de muertos, el número de heridos y el total de personas afectadas. Aquí podemos ver cómo podemos realizar un análisis rápido de cuáles son las entidades del problema. Entonces, la primera entidad que hemos identificado es conflicto. Por otro lado, también nos dice que los conflictos pueden ser de diferentes tipos. Los conflictos pueden ser de diferentes tipos según la causa que los haya originado. Aquí podemos ver resaltados que pueden ser territoriales, religiosos y económicos. Para los territoriales nos dice que sus atributos son las regiones afectadas. Para los religiosos, las religiones en conflicto. Para los económicos, las materias primas disputadas. Y para los raciales, las razas enfrentadas. Entonces, tenemos un tipo de generalización de los conflictos que vimos anteriormente. Esos conflictos pueden ser territoriales, pueden ser religiosos, pueden ser económicos o pueden ser raciales. Todos estos cuatro son conflictos, pero cada uno está especializado según su temática. Ahora bien, en los conflictos van a intervenir diferentes grupos armados, como mínimo dos. Aquí podemos ver cómo ya nos comienza a dar más información acerca de las entidades. Aquí podemos identificar dos entidades, las cuales son los grupos armados y las organizaciones intermediarias. Como pueden ver aquí, es importante resaltar cuáles son las condiciones que nos pone la información de la problemática. Aquí podemos ver que nos está detallando directamente una cardinalidad. Al decirnos como mínimo dos, sabemos que dentro de un conflicto tendrá que haber al menos dos grupos armados. Y por otro lado, en las organizaciones intermediarias nos dice claramente que puede que no haya ninguna organización que esté participando en el conflicto. Pero también nos dicen que estas organizaciones pueden intervenir en diferentes conflictos y que tanto en los grupos como las organizaciones, estas podrán entrar y salir de un conflicto. Entonces, tenemos los grupos armados y las organizaciones que participarán dentro de los conflictos. Por otro lado, nos habla también acerca de las divisiones que tiene un grupo armado. También nos dice que un grupo armado es liderado por un único líder político. Las divisiones de que dispone un grupo se enumeran consecutivamente. Nos está hablando acerca de atributos de las divisiones. Como podemos ver, tenemos las entidades divisiones del grupo armado. Tenemos el líder político que va a liderar ese grupo.
Y tenemos los atributos que tienen esas divisiones. Tenemos la cantidad de barcos, tanques, aviones y hombres que disponen, así como las bajas que ha tenido esa división. Y nos recalca que los grupos armados tienen que tener como atributo también el total de bajas de cada división, es decir, la suma de cada una de las divisiones en cuestión a las bajas que han realizado. Como podemos ver, tenemos dos entidades más, las cuales son grupos armados que contienen divisiones y un líder político. Por otro lado, también nos hace referencia a el tipo de arma y a los traficantes de armas. Nos dice que dentro de esta temática van a existir traficantes de armas, los cuales van a tener nombre, tipos y cantidades de armas que pueden suministrar. Esos traficantes de armas se van a encargar de suministrar el armamento a los grupos armados. También necesitamos almacenar información acerca del tipo de arma, por lo cual también se va a recoger el nombre y el indicador de su capacidad destructiva. Y bien, con este análisis podemos comenzar a realizar una implementación de un diagrama entidad-relación. A pesar de que falte más información, esto es una buena introducción acerca de cómo debemos realizar el análisis del texto y llevarlo directamente a un modelo. Eso lo vamos a ver en el siguiente apartado. Bien, como podemos ver, ahora ya estamos en el diagrama que hemos construido y al cual vamos a identificar todas las entidades y las relaciones que habíamos analizado. En primer lugar tenemos la entidad conflicto. Es la entidad principal, la cual identificamos al inicio del análisis. Aquí podemos ver sus atributos, el nombre, la fecha de ingreso y la fecha de salida del conflicto y el código que identifica ese conflicto, ya que el nombre puede cambiar. En la parte de arriba tenemos la generalización de un conflicto. Tenemos cada uno de los subtipos de la entidad conflicto. Como podemos ver, tenemos conflictos territoriales, religiosos y económicos, los cuales contienen pues cada uno sus datos. En el caso de los territoriales, las regiones afectadas; en el caso de los religiosos, las religiones involucradas; en el caso de los conflictos económicos, las materias primas que están en disputa; y en el caso de los conflictos raciales, las razas enfrentadas. Bien, por ese lado podemos ver que se encuentra perfectamente implementado. Podemos desplazarnos hacia el lado derecho y vamos a encontrar la entidad país, la cual se relaciona con conflictos de manera general de M a N, es decir, de muchos a muchos, ya que un país puede estar inmerso en muchos conflictos, como también puede estar en ninguno. Y por otro lado, un conflicto debe tener al menos dos países, ya que esos países van a ser los que se enfrentan, al menos dos. Entonces, entre esta relación tenemos una entidad adyacente a esta relación, la cual es conflicto país, la cual se va a encargar de almacenar las estadísticas de la relación entre ese conflicto y ese país. Por un lado tenemos el número de heridos, el número de muertos y el código que identifica ese conflicto y ese país. Entonces, cada país como tal almacena un código. Ahora es momento de hablar acerca de los grupos armados y cuál es su relación con la entidad conflicto. Podemos ver que la relación máxima que existe entre ellos es de 2 a muchos, por lo cual un grupo armado podrá pertenecer a ningún conflicto o a muchos conflictos, y a su vez un conflicto tendrá al menos 2 grupos armados, pero también puede tener muchos. Para cada grupo armado contamos con divisiones, las cuales pueden ser muchas, por eso la relación es de 1 a muchos. Para los grupos armados contamos con los atributos identificados del problema, los cuales son el código como clave principal. Tenemos el nombre del conflicto, el total de heridos y total de bajas. Para las divisiones dentro del conflicto tenemos el código de la división, el número de heridos, el número de tanques que tienen y el número de aviones. Por otro lado, también tenemos que cada grupo armado
tiene un líder político, que más adelante también se relaciona con las demás entidades relacionadas a la organización intermediaria. Cada grupo armado tiene traficantes de armas, los cuales son los que suministran las armas para ese grupo. Para esa entidad tenemos el código, el nombre y la cantidad de armas que suministra. La relación entre estas dos entidades es de muchos a muchos. El grupo armado puede tener muchos traficantes de armas, los cuales suministras, y los traficantes de armas pueden suministrar armas a diferentes grupos armados. Entre estas dos entidades existe una entidad adyacente, la cual es suministro de armas, que se encarga de llevar las estadísticas de esta relación, ya sea el nombre y la cantidad de armas que son suministradas. Para finalizar por este lado, vamos a analizar las entidades tipo de arma y jefe militar. En primer lugar, traficante de arma posee dentro de sí una entidad llamada tipo de arma, la cual va a almacenar los siguientes datos: la cantidad que tengan acerca de ese tipo de arma, el nombre de esa arma y la capacidad destructiva, que es un indicador de la potencia del arma. La relación entre estas dos entidades es de muchos a muchos, de manera máxima. Tenemos que los traficantes de armas pueden tener muchos tipos de armas y los tipos de armas pueden tener diferentes traficantes de armas. Por otro lado tenemos la entidad jefe militar, la cual tiene un código único de identificación y el nombre del jefe militar. Este jefe militar se relaciona con las divisiones del grupo armado. Las divisiones del grupo armado pueden tener máximo 3 jefes militares y mínimo 1. Y cada jefe militar va a pertenecer a máximo una división del grupo armado, como también puede no pertenecer a ninguna. Por otro lado, el jefe militar se va a relacionar con otra autoridad, que es el líder político. Asimismo, un líder político va a tener a cargo máximo 3 jefes militares y mínimo 1. Pero cada jefe militar va a ser subordinado por máximo un líder político. Ahora bien, vamos a analizar la relación que tiene la organización intermediaria con las demás. La organización intermediaria es otra de las entidades que participan dentro de un conflicto, al igual que los grupos armados y que los países. Una organización intermediaria podría no estar participando en ningún conflicto, por lo tanto, puede ser que su relación, como está descrita aquí, es de 0 a muchos. En el otro sentido, en un conflicto pueden haber muchas organizaciones intermediarias, pero puede que no participe ninguna también. Por lo tanto, su cardinalidad máxima es de muchos a muchos. Ahora, dentro de la entidad de organización intermediaria estamos guardando el código de identificación, el nombre de esa organización, tenemos la información acerca de la cantidad de personas desplegadas y otro atributo que hace referencia a que una organización es dependiente o no. Por lo tanto, sería un atributo booleano, el cual nos dará información acerca si una organización depende de otra. Ahora, tenemos una relación de organización con un apoyo. La entidad de apoyo hace referencia a otro tipo de entidad la cual brinda soporte a esta organización intermediaria, para lo cual guardamos el nombre y el código. El nombre hace referencia al tipo de apoyo que está recibiendo esta organización, a la descripción del apoyo que está recibiendo. Por otro lado, también tenemos una relación con la entidad tipo de organización, la cual tiene su nombre, que hace referencia al tipo, y el código 1 de identificación. En esta relación podemos ver que una organización puede ser solo de un tipo y que el apoyo también puede ser solo de un tipo. Por otro lado, la organización intermediaria también se relaciona con el líder político, ya que el líder político también controla los grupos armados y a los jefes militares de las divisiones de los grupos armados.
En este caso, la relación entre líder político y organización intermediaria es de muchos a muchos, ya que un líder político puede tener a cargo muchas organizaciones intermediarias y a su vez una organización intermediaria puede ser liderada por uno o muchos líderes políticos. Como podemos ver, la entidad líder político se relaciona con las entidades que participan en los conflictos. En sí, un líder político también contiene el código de identificación, el nombre y la descripción de esa entidad. Y bien, con esto estamos dando una explicación general acerca de cómo ha sido construido este diagrama en base al análisis previo que realizamos de todas las entidades. Hemos utilizado relaciones de generalización, relaciones de asociación, en las cuales hemos descrito el comportamiento abstracto del modelo de esta base de datos que se pretende diseñar.